Bienvenidos a nuestra última lección de liderazgo básico. Ha sido una bendición tenerles a cada uno de ustedes durante todo este tiempo y hemos aprendido y hemos crecido en algunas áreas de liderazgo, de eso estoy completamente convencido, especialmente en nuestras últimas 3 lecciones, donde hemos estado tratando acerca de las crisis que surgieron en la vida de la primera iglesia, crisis en el liderazgo. ¿Cómo resolver esas crisis? ¿Cuáles son los principios que debemos de poner en práctica para poder resolver crisis con las que nos enfrentamos en el liderazgo? El liderazgo no solamente se trata de privilegio y de posición, aunque en cierta manera lo es, pero también se trata de poder enfrentar las crisis de la mejor manera posible y que cuando enfrentemos nosotros las crisis podamos hacerlos de forma en que traigamos honor a nuestro Señor. En el primer caso que vimos de las crisis, los hermanos enfrentaron un ataque que vino de afuera hacia adentro. Ellos se unificaron, ellos resolvieron el problema, entregaron el problema al Señor y la iglesia, como resultado de solucionar esa crisis, la iglesia fue fortalecida. Vimos la segunda crisis que surgió a raíz de la falta de organización. A raíz de la falta de organización, esta crisis surgió de algo interno. Sucedió algo interno que pudo causar una división. De hecho, hasta cierto punto causó una división. Las emociones, las opiniones eran diversas y causó una división dentro de la iglesia. Las crisis internas son mucho más difíciles, dijimos, de resolver que las crisis que vienen de afuera hacia adentro. Ya que las crisis que vienen de afuera hacia adentro, lo que pueden hacer es que te pueden unificar y podemos tener un enemigo en común, que es esa crisis, y ese enemigo en común lo atacamos en unidad. Pero las crisis que son internas, lo que pueden hacer es causar una división dentro de nosotros, porque es una crisis interna, es un asunto de opiniones muchas veces, o es un asunto en el cual simple y sencillamente no podemos llegar tan fácilmente a un acuerdo. Ahora, los apóstoles encontraron la fuente verdadera del problema e incluyeron a los hermanos en buscar la solución. Una vez más, la iglesia salió fortalecida. Cada una de las crisis, dijimos en esas 2 últimas lecciones, tú puedes usar las crisis como una lección de aprender y tú puedes usar las crisis para fortalecer el grupo con el que tú estás trabajando. Todo depende cómo tú respondes a cada una de estas crisis. Si tú respondes de la manera correcta, de la forma bíblica, de la manera en que Dios desea que respondamos a cada crisis que enfrentamos en la vida, el nombre de Dios es glorificado con una respuesta correcta, con una forma correcta de responder a esas crisis. Y entonces podemos salir adelante. Podemos ver una crisis como una oportunidad de crecimiento. Ahora, durante estas últimas semanas, estoy seguro que tuviste el tiempo para aplicar algunos de estos principios de las lecciones anteriores a los posibles problemas que enfrentas tú dentro de tu ministerio. Ahora, en esta lección de hoy en día, con la que finalizamos los estudios de Enfrentando las Crisis, al analizar cómo la primera iglesia enfrentó un ataque en contra de la sana doctrina. Eso va a ser el enfoque de nosotros el día de hoy. ¿Cómo respondió la iglesia? ¿Cómo respondieron los líderes al ataque que enfrentaba la sana doctrina? Aunque todas las crisis parecen serias en el momento en que nosotros las estamos pasando, quizás la crisis más difícil de enfrentar son aquellas que amenazan con la doctrina de la iglesia. De hecho, hoy en día, muchos líderes no le ven la importancia a la doctrina. Es más, muchas personas, porque mismo no conocen doctrina o no entienden la importancia de la doctrina, a veces tienen la tendencia a criticar cuando algunos de nosotros nos enfocamos en la importancia de la sana doctrina. La sana doctrina es importante porque es el fundamento de nuestra fe cristiana. La doctrina es lo que tú crees. Entonces, cuando la primera iglesia, los líderes enfrentaron el primer problema, la primera crisis doctrinal, fue un asunto bastante fuerte porque la opinión de cada uno de ellos, no de los líderes, pero de la iglesia, del pueblo, de la gente,
Era sumamente importante para mantener la unidad de la iglesia. En este momento, no sé si tú habrás pasado o en este momento estarás pasando alguna crisis doctrinal. Pero la realidad de las cosas es que la doctrina sana de la palabra de Dios debe de ser algo esencial, debe de ser algo sumamente importante. ¿En dónde sucedió esto en la primera iglesia? Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 35. Es donde entra la falsa doctrina. Ese era el problema. Ahora, estando separado por casi 2000 años, nos cuesta entender este momento muy especial que los primeros hermanos vivieron. Sí, los primeros hermanos vivieron este momento y hay que entender el contexto en el que ellos estaban viviendo, el contexto histórico que estaban viviendo en este momento. Recuerden que durante más de 1000 años, Dios estaba obrando incansablemente para separar a su pueblo de Israel de la influencia y de las costumbres paganas de las demás naciones. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos cuenta constantemente la historia de cómo Dios trataba una y otra vez de quitar a que el pueblo escogido de Dios no fuese influenciado por las naciones paganas, para que no mantuvieran ellos la preservación de la adoración a Dios, que no fueran influenciados y que pudieran ir y predicar a las naciones hostiles que les rodeaban. A través de el pueblo de Dios tenía que alcanzar a las naciones, pero sin ser influenciado. Dios mandó a su Hijo Jesús para redimir al mundo. ¿Y qué sucedió? Todo cambió. ¿Todo cambió cuándo? Cuando nació la iglesia, el día de Pentecostés, todo cambió. ¿Por qué? Porque ahora no solamente era el pueblo de Israel, no solamente era el pueblo judío, pero ahora venían los gentiles. Y los gentiles ahora venían a formar parte de la nueva obra en que el plan de Dios era incluir a todas las naciones en una sola entidad, o sea, la iglesia. La figura que mejor ilustra esta entidad nueva es de ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. O sea, ya no solamente era el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, pero ahora era el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Cristo. En ese cuerpo entramos todos, los que ponen su fe en Jesús, y no es necesario cumplir con las leyes y costumbres de los judíos para entrar a la iglesia, como lo hacían ellos en el Antiguo Testamento para ser parte del pueblo de Dios. Sin embargo, muchos de los judíos tenían temor, y este temor era normal o era entendible que ellos lo tuvieran, porque habían hecho todo ellos de acuerdo a unas mismas costumbres por muchísimos años. Ustedes se dan cuenta cuando una iglesia tiene tradiciones de mucho tiempo y muchas veces la gente se enfoca más en esas tradiciones que en algo nuevo que quizás Dios esté haciendo. Bueno, este era el caso de los judíos. Ellos no permitían que ellos no querían permitir más bien que Dios obrara de la manera correcta como Dios quería obrar de una forma nueva a través de la iglesia. Les costaba entender, les costaba aceptar que las cosas habían cambiado. Pero frente al temor de la ola de los gentiles que estaba entrando ahora como parte del pueblo de Dios, pero ahora ya no como pueblo judío, sino como iglesia, que ellos estaban entrando a la iglesia, tenían temor de perder ellos la identidad como pueblo. Tenían temor de perder sus costumbres y aún temor de perder el respeto por lo que era el Antiguo Testamento, a lo cual ellos estaban tan acostumbrados. Así que los judíos insistían de que los gentiles que se convertían al cristianismo se convirtieran también en proselitos, que se convirtieran en proselitos. ¿Qué era un proselito? Un proselito era un gentil que no era parte del pueblo de Israel, no era israelita, no era judío, pero era proselito. ¿Por qué? Porque venía de ser un gentil y se convertía al judaísmo. Entonces los judíos querían de que ellos empezasen a practicar todas aquellas cosas, aquellas costumbres judías, que estaba bien que recibieran a Cristo, estaba bien que entregaran su vida al Señor, pero tenían que seguir igualmente todas las leyes judías. Este era un gran problema, porque esto atentaba contra la sana doctrina y especialmente contra la sana doctrina de la salvación.
Es decir, ellos pedían que incluso se circuncidaran y que observaran todas las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. La crisis que los líderes estaban enfrentando no era pequeña ni fácil de ignorar. ¿Por qué? Entendían que el hecho de insistir que los gentiles se convirtieran en judíos ponían en peligro tres cosas esenciales de la fe cristiana. Ponían en peligro la salvación por fe, ponían en peligro la santificación y ponían en peligro la comunión también, que eso lo vemos en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 13, en el cual Pablo les tiene que corregir fuertemente. ¿Cuáles eran las posibles respuestas y sus consecuencias que los líderes podrían haber tenido en este caso? Vale la pena reflexionar un poco en quiénes eran Pablo y Bernabé, porque Pablo y Bernabé son parte de la solución a este problema que estaba ocurriendo. ¿Quiénes eran Pablo y Bernabé que entran aquí a tratar de ayudar en solucionar este problema, a tratar de entender este problema? ¿Qué sabes de las vidas de Pablo y Bernabé antes de Hechos capítulo 15? Entre otras cosas, me gustaría destacar de que Pablo y Bernabé habían estado entre los líderes que fundaron la iglesia de Antioquía. O sea, eran líderes. No solamente habían estado entre los líderes que fundaron la iglesia de Antioquía, habían formado parte del primer grupo de ancianos de esa misma iglesia. De hecho, después de formar parte del grupo de ancianos, salieron como misioneros encomendados por la iglesia de Antioquía y por los líderes de esta iglesia. Realizaron un viaje misionero sumamente exitoso que resultó en la fundación de nuevas iglesias. Eso era Pablo y Bernabé, o sea, eran líderes reconocidos. Además de que fundaron la iglesia y varias iglesias exitosamente, sufrieron gravemente por ser testigos fieles del Evangelio. Las marcas del Evangelio, las marcas de Cristo estaban en ellos. Después de su viaje, se integraron nuevamente a la vida de la iglesia en Antioquía. Ahora, trata de ponerte en el lugar de Pablo y Bernabé por un momento. Sí, trata de ponerte en el lugar de Pablo y Bernabé. Eran líderes que habían probado su fidelidad y eficacia en la obra. Sin embargo, aparecieron hermanos que hablaban en contra del trabajo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, ya que ellos habían sido asignados a los gentiles. Y ahora los judíos convertidos querían que esos gentiles se convirtieran primero en proselitos, o sea, que se convirtieran al judaísmo, que practicaran las cosas del judaísmo, incluyendo que se circuncidaran y que practicaran todas las leyes del judaísmo y se podían ser cristianos o considerar cristianos ahora. Entonces, ¿estaban ellos realmente hablando en contra de la obra de Pablo y Bernabé? Estos hermanos estaban hablando en contra de la obra, del trabajo que ellos habían hecho y ponían el peligro, un tremendo peligro en el que ponían el futuro de las iglesias que Pablo y Bernabé habían fundado. ¿Cómo podrían haber reaccionado? Ponte en el lugar de Pablo y Bernabé. Hice tanto trabajo, me costó tanto esto y ahora estos vienen y me van a derribar lo que Dios me mandó a hacer. Ellos podrían haber reaccionado de una forma de decir, ¿saben qué? Si a ustedes no les gusta, me retiro de la obra. Muchos líderes tienen la tendencia de que cuando algo se habla en contra de lo que han hecho, lo primero que quieren hacer es tirar la toalla. Y ustedes conocen lo que eso significa. Es retirarse, darse por vencido, retirarse de la obra. Es importante entender de que esa no es la solución. Sí, muchas veces llega el punto donde tienes que tomar un paso al lado o tienes que dar un paso atrás. Pero la primera solución no es retirarse de la obra. Sin embargo, ellos pudieron haberse retirado de la obra. También pudieron haberse retirado y llevar a otros para formar otro grupo, como sucede muchas veces hoy en día, donde muchas personas por causa de la doctrina, no estoy hablando que por causa de la mala administración, ni estoy hablando que por causa de la administración tal vez se está administrando de forma pecaminosa las cosas en una iglesia. Estoy hablando de apartarte simple y sencillamente porque te inventaste una doctrina nueva. Estoy hablando de apartarte porque te inventaste una nueva idea. Estoy hablando cuando una persona o un grupo se aparta por razones egoístas,
no por razones de doctrina, no por razones de que pueda haber pecado. Pero también ellos pudieron haberse retirado y decir, bueno, nos vamos nosotros a hacer nuestra propia doctrina y ustedes hagan su propia doctrina. O pudieron ir y atacar a los que se oponían. ¿Cómo respondieron realmente? Ahora, yo quisiera que ustedes tomen en este momento 30 minutos para trabajar en esto. Y te vas a dar cuenta por qué 30 minutos, porque quiero pedirte que en grupos de 3 se dividan, si no grupos de 3 pueden ser grupos de 4, dependiendo cuántos hayan en el salón. Pero quiero que primero lean Hechos capítulo 15, versículo del 1 al 35, y entonces resuman en sus propias palabras los pasos que Pablo y Bernabé dieron para enfrentar esta crisis. Pasos que Pablo y Bernabé dieron. Ahí mismo ustedes los van a observar en este pasaje del libro de los Hechos. ¿Cuáles fueron los pasos que Pablo y Bernabé usaron para enfrentar esta crisis? Muy bien, nos vemos dentro de 30 minutos. Hasta pronto. Muy bien, estamos de regreso. Algunos principios que hayas aprendido, ¿cuáles pasos vistes que Pablo y Bernabé tomaron para ayudar a resolver este problema, esta crisis? Era una crisis fuertísima doctrinal que estaba sucediendo. Ahora, gracias a Dios, Pablo y Bernabé encararon bien una crisis que amenazaba con fracturar a la iglesia entre los judíos y los gentiles. Sus pasos sirvieron para mantener completamente la unidad y la sana doctrina para nosotros. Además, su manera de enfrentar esta crisis nos sirve a nosotros como principios para descubrir varios de ellos que se pueden aplicar a las crisis que solemos nosotros encontrar dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestros ministerios. El primer principio que quiero que observemos aquí se encuentra en el versículo 2. Aceptar que hubo, hay y habrán momentos de serios debates. Ahora, este pasaje nos ilustra que aún entre hermanos verdaderos pueden aparecer diferencias de opiniones que terminan en serios debates. Aquí no se trata de la falta de sinceridad, estoy seguro que ellos eran sinceros, ambos grupos creían que tenían la razón y quizás hasta citaban las escrituras para apoyar su postura. ¿Nunca ha estado usted en una de esas situaciones donde la gente cita aún las escrituras para apoyar su postura? Sin embargo, no debemos de confundir la sinceridad con la sana doctrina, ya que era imposible convivir en la misma iglesia con dos posturas tan opuestas como estaban estas dos posturas. Era necesario sacar a la luz el debate y sacar adelante, buscar la solución de este problema, buscar una definición clara. ¿Qué principio podemos aprender de esto? ¿Qué principio podemos aprender de entender que hay, habrán y siempre han habido diferencias de opiniones entre líderes? El principio que podemos aprender es que el líder eficaz, el buen líder, acepta que puede haber muchas veces fuertes diferencias de opinión, aún entre hermanos, que sinceramente intentan entender y aplicar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes. Tenemos una mente diferente, tenemos un ADN diferente, pensamos, actuamos, reaccionamos de forma diferente. Y esto es importante que el líder eficaz entienda que puede suceder, que pueden haber diferencias, fuertes diferentes opiniones en nuestras vidas. Número dos, un segundo principio. El segundo principio que podemos ver aquí era que el principio de buscar la manera más adecuada para tratar los asuntos difíciles. Quizás llegaron a un momento en el cual pronto Pablo y Bernabé y los hermanos reconocieron que iba a ser imposible resolver esta situación a un nivel de iglesia local. Aunque la Biblia nos instruye acerca de la importancia de tratar las diferencias entre hermanos en el círculo más chico posible, van a aparecer muchas veces asuntos
de una magnitud tal que requiere la intervención de otros hermanos, quizás con más madurez, con más experiencia en el ministerio. Muchas veces es importante. La palabra de Dios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así fue el caso con este desacuerdo, porque su resolución iba a afectar a todas las iglesias. Así que era necesario, Pablo y Bernabé se dieron cuenta, no, aquí necesitamos involucrar a personas con madurez y con experiencia dentro del ministerio. ¿Qué principio aprendemos de buscar la manera más adecuada para tratar los asuntos? Aprendemos el principio en el cual el líder eficaz entiende que ciertos problemas van más allá de su propia capacidad. Tú tienes que entender cuál es tu capacidad, hasta dónde puedes hacer, hasta dónde puedes llegar. Eso no tiene nada de malo. Sé que atenta contra el orgullo de un líder, porque muchas veces los líderes queremos tener o querer pretender que tenemos la capacidad de hacer todo, cuando la realidad no es esa. La realidad es que muchas veces el líder eficaz, el buen líder, entiende cuáles son sus limitaciones y que muchas veces ciertos problemas van más allá de mi propia capacidad o de la iglesia para encontrar la solución, y estamos dispuestos a llevar eso a otros niveles, a preguntar a otras personas con más experiencia, con madurez espiritual, para que nos ayuden a solucionar los problemas. Un tercer principio que ellos pusieron en práctica es que permitieron que todos, en medio de este problema, permitieron que todos se expresen. Mientras se respeta la autoridad establecida, ellos permitieron que todos expresasen la preocupación, la opinión que ellos tenían. Pablo y Bernabé estaban convencidos de que tenían la razón. No impedían, sin embargo, al otro grupo que tuviera la oportunidad de expresar su opinión. Muchos líderes cometen el error de no querer escuchar la opinión de otros y se cierran. No, yo sé que tengo la razón y no me interesa escuchar nada más. Bueno, eso no es un buen liderazgo. Un buen líder, un líder efectivo, un líder eficaz, es un líder que puede escuchar a los demás, aunque sepa que tiene la razón, aunque esté totalmente convencido. Aprende a escuchar la preocupación de las otras personas, porque eso le da a entender a las otras personas que te importa lo que ellos tienen que decir, que no estás cerrado, que estás abierto a lo que quizás Dios quiere enseñarte en caso o la posibilidad que estuvieras equivocado. Esto nos enseña a nosotros a que el líder eficaz no intenta controlar las circunstancias como para asegurarse de ganar la batalla. De hecho, mis queridos hermanos, no se trata de ver quién tiene la razón, ni se trata de ganar una batalla, porque al fin y al cabo somos una familia en Dios. Estamos con el mismo propósito de alcanzar aquellas cosas para Dios que Dios quiere que nosotros alcancemos. El líder eficaz no intenta controlar las circunstancias como para asegurarse de ganar la batalla. En cambio, permite que los que se oponen tengan la oportunidad de hablar. Si tú sabes que estás en lo correcto, no tienes nada que temer. Puedes permitir que los demás también hablen. Número cuatro. Número cuatro. El líder debe de tomar el tiempo para escuchar. Eso lo hicieron ellos, versículo 7. Tomaron el tiempo de escuchar. De hecho, en Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Muchas veces los líderes tienden a hablar más de la cuenta y escuchar poco. Pero aquí en el versículo 7 nos damos cuenta de que ellos tomaron el tiempo para escuchar antes de responder. Los líderes de Jerusalén estaban dispuestos a invertir el tiempo que fuera necesario para entender bien el asunto antes de sacar una conclusión. O sea, es importante que tú entiendas bien la crisis o el problema que estás experimentando en tu ministerio, en tu iglesia, antes de llegar a una conclusión. No solo recibieron informes de los grupos involucrados en el asunto, sino que permitían el tiempo para debatir el tema. ¿Qué principio podemos aprender de esto? Podemos aprender el principio en el cual el líder eficaz intenta profundizarse
todo lo posible en analizar y entender el asunto, buscando encontrar sabiduría en la opinión de otros. Sí, el líder eficaz no se cierra diciendo yo tengo la razón, no. El líder eficaz se profundiza todo lo posible. Piensa, toma su tiempo en entender bien el asunto para encontrar sabiduría en lo que los demás están diciendo. Es importante poder escuchar a otros. Número 5. En el versículo 15 podemos notar también que ellos lo que hicieron fue dejar que la última autoridad a la solución a este problema no fuera la opinión de ellos, sino que fuera la misma palabra de Dios. Muchas veces nosotros queremos opinar y en nuestras opiniones nosotros tenemos nuestra forma de ver las cosas. Y cuando estamos en nuestras opiniones y nos cerramos y nos metemos en nuestra propia opinión, creemos que a veces nuestra opinión, aunque no lo decimos, pero actuamos de forma en que nuestra propia opinión tenga muchas veces más autoridad que la propia palabra de Dios. Comenzando en el versículo 7, el apóstol Pablo ofrece su opinión sobre el asunto. Sus palabras pesaban mucho debido a la postura que el apóstol Pablo tenía como apóstol y escogido de Dios para predicar a los gentiles. Acuérdense, este problema era entre los gentiles y los judíos. Después, Pablo y Bernabé contaron de la manera en que Dios confirmó su ministerio entre los gentiles a través de los grandes milagros. En el versículo 12 lo dice. Sin embargo, los hermanos no se dejaron persuadir solamente por estos hombres, solamente por Pablo y Bernabé. No fue hasta que Jacobo tomó la palabra y demostró que las experiencias de Pedro, Pablo y Bernabé se ajustaban totalmente a la palabra de Dios. Y entonces los hermanos llegaron a un acuerdo en este asunto. O sea que para solucionar la crisis, ellos permitieron que la última autoridad para solucionar la crisis fuera la palabra de Dios. Te lo voy a decir en otras palabras. Tu opinión, mi opinión, no tiene ningún valor si no van de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, tal vez nos sintamos dolidos, tal vez nos sintamos ofendidos, pensando, ¿cómo puede ser posible que mi opinión no tiene ningún valor? Sí, si va contra la palabra de Dios o es diferente a lo que la palabra de Dios dice, tu opinión sale sobrando. ¿Qué principio podemos aprender de esto? Podemos aprender el principio en el cual el líder eficaz somete todo a la autoridad de la palabra de Dios, no dejándose llevar por las opiniones y experiencias de otros hombres. Tus experiencias, es que yo experimenté, es que yo vi, es que yo sentí. Tus experiencias, tus sentimientos pueden ser unos, pero si la palabra de Dios dice totalmente lo contrario, la palabra de Dios tiene más autoridad en estas situaciones de lo que pueda ser tu experiencia. Número 6. Tener el valor para mantenerse firme donde no hay que ceder. Y la humildad para ser flexible donde se puede ceder. Hay ciertas cosas, mis queridos hermanos, en las cuales no vale la pena morir tratando de escalar la colina. Hay situaciones donde podemos ceder en algunas cosas. Hay otras situaciones donde tenemos que tener el valor para mantenernos firmes y decir, pero tú tienes que analizar bien qué cosas realmente valen la pena, qué cosas son una crisis que pueden afectar mucho más allá de lo que yo puedo pensar. ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden afectar de una forma sumamente fuerte? Es más, ellos pudieron mostrar esto en mantenerse firmes donde no hay que ceder y la humildad para ser flexibles en lo que ellos podían ceder. Lo podemos ver de los versículos 19 al versículo 21. Los líderes llegaron a una decisión en este caso. Y la decisión a la que ellos llegaron, era una decisión que apoyaba la postura de Pablo y Bernabé. Los gentiles no tenían que seguir las costumbres y las leyes judías. A esa decisión habían llegado. De esta manera, preservaban ellos el hecho de que la salvación viene a través de solamente la fe
y no de todos los ritos y las costumbres de las leyes judías. Sin embargo, por causa de los muchos judíos que vivían en las ciudades donde se predicaba el Evangelio, en las cuales Pablo y Bernabé llegaban a plantar iglesias, a establecer iglesias, a fortalecer iglesias, a poner líderes en esas iglesias, los líderes pidieron que en esas ciudades los gentiles también, ya le dieron por su lado a los gentiles. De acuerdo a la palabra de Dios, les enseñaron y les dijeron, no, ustedes no tienen que hacer estas cosas, ustedes pueden saber de que son salvos por la fe. Pero también ustedes tienen que ser sensibles a sus hermanos. En otras palabras, ellos estaban tratando de enseñarles cómo vivir en armonía. ¿Qué cosas ellos debían realmente de ponerse firmes y no doblegarse? ¿Y qué cosas tenían ellos que tener la humildad para ceder? Y entonces ellos pedían a los gentiles que se abstuvieran, de las prácticas que fueron más ofensivas para los judíos que se habían también convertido. Aunque este pasaje sea un poco difícil de interpretar, da la impresión de que Pablo y Bernabé tenían la capacidad de saber cuándo ponerse firmes y cuándo ceder lugar a aquellas situaciones. ¿Qué principio podemos aprender de esto? Podemos aprender el principio en el cual el líder eficaz no trata por igual todos los asuntos. Es decir, el líder eficaz sabe distinguir entre los asuntos donde puede y no puede ceder sin comprometer sus convicciones. Para esto requiere mucha sabiduría y comprensión y muchas veces ayuda en la que otras personas te puedan ayudar a entender la situación. Muy bien, número 7. Del versículo 22 al versículo 24 encontramos donde Pablo y Bernabé aprenden ellos y enseñan a las personas a respetar la decisión que se toma y dar los pasos adecuados para implementar la decisión. Cuando el texto en estos versículos nos dice que los líderes tomaron una decisión de común acuerdo con toda la iglesia, nos revela algo acerca de los hombres que habían estado contra Pablo y Bernabé. ¿Qué nos revela? Aunque antes habían provocado un altercado, dice la palabra de Dios en el versículo 2, y era un debate bastante serio lo que habían provocado ellos, parece que tenían la madurez en el Señor de aceptar la decisión que se tomó. Además, vemos ahí mismo que los hermanos hicieron el esfuerzo para implementar esta decisión. No solamente decidieron, implementaron la decisión. Claro, que encarar asuntos difíciles requiere disciplina y mucho esfuerzo, ya sea por el cansancio o por el deseo de dejar de hablar del asunto. Muchos líderes no quieren esforzarse. Quieren, ya estoy cansado de hablar de este asunto, ya no quiero hablar más de este asunto. Pero ellos no hicieron esto. Después de serios debates, muchas veces las decisiones se toman y nunca llegan a ser implementadas. Estos hermanos que no solo solucionaron el asunto entre ellos, sino aparte de solucionar el asunto entre ellos, estos hermanos dieron los pasos necesarios para informar a los demás de cómo iban a implementar las decisiones. ¿Qué principio encontramos de un líder eficaz? El principio que encontramos de un líder eficaz es que el líder eficaz sabe que el trabajo no está finalizado hasta llegar a implementar las decisiones que se han tomado. Mientras tú no implementes las decisiones que se han tomado, no has llegado al final del problema. Ha sido una bendición poder compartir cada una de estas cosas con ustedes. Y ha sido una bendición aún más grande poder finalizar esta clase del liderazgo básico. Pero antes de irse, quiero pedirle a cada uno de ustedes que vuelvan a sus grupos de 3 y volviendo a estos 7 principios de los que acabamos de hablar anteriormente, quiero que conteste las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas, la primera de ellas, quiero que usted conteste cuáles son los principios que resultan de estos 7 más fáciles a seguir. Segunda pregunta, ¿cuáles son los principios que más te van a costar implementar en tu ministerio? Tómalo de una forma más personal. Tercera pregunta, ¿cuál es el principio que más te puede ayudar si solo implementaras ya mismo este principio en tu ministerio? Otra cosa, describe cómo piensas implementar dicho principio.
Después de responder estas preguntas, la clase queda por concluida. Espero sus respuestas a estas preguntas como parte de la tarea que les corresponde en esta semana. Dios bendiga, y ha sido una bendición a través de estar de este medio con cada uno de ustedes compartiendo lo que es el liderazgo básico en la iglesia local. Si no te has suscrito a nuestro canal, te pedimos que te suscribas y que de una misma forma le des un me gusta o un like si esta clase ha sido de beneficio para tu vida. Dios bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones.